¿Quieres hacer este efecto del logo en llamas que además puedes aplicar en cualquier imagen y cambiarle el color? Entonces estás en el vídeo correcto. Soy KarmalyPro y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar quiero decir un par de cosas. Lo primero es que este tutorial es un poco más avanzado que el resto. De hecho es probablemente el más complicado que he traído al canal. Pero eso es bueno, ya que así vas a aprender cosas más complejas, ya que en un futuro próximo empezaré a traer tutoriales más complejos sobre efectos especiales. Así que presta atención a todos los pasos y ya verás que no es tan difícil como parece. Y lo segundo es que si te gusta el vídeo y te resulta útil, no dudes en darle un buen like y suscribirte, ya que eso me ayuda mucho a crecer y así no te perderás ninguno de los vídeos que suba. Así que sin más preámbulo, vamos al tema. Como siempre empezamos creando una nueva composición, le vamos a poner de nombre logo fuego, por ejemplo, 1920x1080 30 fps. Esto realmente depende de cómo tú quieras trabajar. Yo personalmente recomiendo que siempre que estás haciendo un efecto o un logo lo hagas en Full HD, porque realmente son cosas que no van a ocupar la pantalla entera la mayoría de veces y no necesitan un nivel de detalle digno del 4K, por lo tanto es un mal gasto de recursos el hacerlo en 4K. Por eso yo siempre lo hago en 1920x1080 30 fps. 30 fps la gran mayoría de las veces, depende del proyecto en el que estés trabajando. 5 segundos de duración, realmente puedes poner 10 si quieres, no hace falta. Y aceptamos, se nos abre automáticamente y vamos a meter el logo o la imagen que queramos usar, en la que queramos aplicar el efecto. La arrastramos y la metemos. Yo normalmente hago los tutoriales con el logo del canal, pero como quería cambiar por hacer algo distinto, pues voy a usar este logo. Este logo es de un videojuego llamado Kingdom Hearts, que es mi saga favorita de videojuegos, así que vamos a usar esto. El proceso es exactamente el mismo. De hecho, lo bueno de este sistema es que, de este efecto, es que una vez lo termines, puedes cambiar la imagen muy fácilmente sin tener que hacer todo el efecto de nuevo. Pues lo que vamos a hacer ahora es botón derecho y precomponemos. Esto lo que va a hacer es crear una nueva composición solo con lo que hay dentro, en este caso la imagen. Le vamos a poner de nombre logo final o logo prueba, por ejemplo. Y esta composición, si la abrimos, vemos que solo está la imagen. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que en un futuro, cuando terminemos el efecto, si venimos aquí, metemos otra imagen y borramos esta, el efecto se va a quedar aplicado. No vamos a tener que hacerlo de nuevo. Así que por ahora lo vamos a dejar así. La cerramos y nos quedamos en logo fuego, que es, digamos, la principal. El siguiente paso va a ser crear un nuevo sólido de color negro, que va a ser como el fondo. Le vamos a poner de ello nombre fondo. Misma resolución, ya por defecto siempre te viene la misma resolución que la composición donde lo estés creando. Aceptamos y vamos a aplicar un efecto que se llama ruido fractal. Ruido fractal. Lo aplicamos, lo podemos aplicar tanto a la imagen, es decir, al que tenemos seleccionado, o a la capa. Yo recomiendo siempre hacerlo a la capa porque es más fácil, es decir, es más difícil que te equivoques, más seguro. Aquí podemos ver los parámetros del efecto. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo fractal a dinámica, y activamos el tic de invertir. Además vamos a modificar el parámetro evolución, que como puedes ver es como una especie de vibración. Pero para ello vamos a usar el menú de expresiones. Para abrir el menú de expresiones vamos al relojito este que hay aquí, mantenemos apretado Alt y clicamos. Una vez esto se nos abre el menú de expresiones, que como puedes ver está en la línea de evolución, es decir, solo se aplica a evolución, no a los demás. Aquí vamos a escribir time por 150. Esto es una expresión que básicamente multiplica por 150 el tiempo. Es decir, el movimiento que debería tener en un segundo, en 150 segundos, perdón, lo tiene en 1. Multiplica por 150 la velocidad. Clicamos fuera para que se actualice y le damos al play para reproducir. Y ya vemos que se va moviendo. El siguiente parámetro que vamos a modificar es el desplazamiento secundario. Esto básicamente, como su propio nombre indica, desplaza el efecto. En este caso, en el eje horizontal en el primer número, eje X, y en el eje Y en vertical el segundo. Vamos a dejarlos a 0. En nuestro caso, como queremos que el fuego vaya hacia arriba, necesitamos básicamente moverlo en el eje vertical. El horizontal lo vamos a dejar como está. Y una vez estemos en el vertical, podemos moverlo hacia la derecha en positivo para que vaya hacia abajo, pero lo que nosotros queremos es que vaya para arriba. Así que necesitamos que el eje, el segundo parámetro se mueva hacia la izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Pues de nuevo, vamos a dejarlo en 0. Abrimos el menú de expresiones, mantenemos apretado botón Alt, clicamos y se nos abre otra línea del menú de expresiones. Como puedes ver, esta línea solo afecta al desplazamiento secundario y esta línea, que es la que modificamos antes, solo afecta a evolución. Por lo tanto, puedes tener tantas líneas como parámetros quieras modificar mediante este método. Aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a arrastrar esta espiral. Importante que sea la de desplazamiento secundario y no la de evolución. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea el desplazamiento secundario. La arrastramos hasta el eje Y. Es decir, esto lo que hace es vincular las dos. ¿Qué significa esto? Que yo todos los cambios que haga aquí, todas las expresiones que le añada, se van a aplicar en tiempo real
a este parámetro, en este caso el eje Y, que es que necesitamos que se moviera hacia la izquierda en negativo. Para ello nos crea esto, que es el eje X y eje Y, porque son los dos, y vamos a aplicar la expresión, la misma que usamos antes, pero en negativo, es decir, time por menos 100. Esto lo que va a hacer es que se mueva hacia la izquierda 100 veces más rápido de lo normal, pero en negativo. Muy importante, no pongan time menos 100. Tienes que poner time por menos 100, porque tiene que multiplicarlo por el número negativo. Clicamos fuera para que se actualice y le damos al play para ver si el efecto se sirvió. Aquí tenemos que va hacia arriba. Está todo perfecto por ahora. Como ya acabamos con el mapa de ruido, lo que vamos a hacer es botón derecho, precomponer. Le vamos a poner de nombre mapa ruido y muy importante que tengamos activado transferir todos los atributos a la nueva composición. Aceptamos y lo ocultamos básicamente. ¿Por qué lo ocultamos? Porque no lo vamos a usar directamente, lo vamos a usar con otros efectos que ahora mismo lo veremos. El siguiente paso es, nos vamos a un efecto que se llama relleno o rellenar, relleno, y lo aplicamos, como siempre lo podemos aplicar aquí o a la capa directamente. Lo aplicamos al logo, importante. Ponemos color blanco y se nos va a quedar todo. Este efecto lo que hace es ponerlo todo blanco, o sea, todo el color que tú quieras, no tiene ciencia ninguna. Ahora nos vamos a otro efecto que se llama mapa de desplazamiento. Escribimos mapa de y lo tenemos aquí. Lo arrastramos, lo podemos arrastrar hasta aquí, como siempre, lo mismo de siempre. Aquí lo metemos y en la capa de mapa de desplazamiento vamos a decirle de qué capa quiere escoger, digamos, el movimiento, es decir, el desplazamiento, que en este caso va a ser el mapa de ruido. Una vez tengamos esto, le damos al play y vamos a ver cómo se va a ver una especie de como que está temblando, que le hace un efectito no de llamas, pero como de calor. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que el efecto aparezca, es decir, que no esté directamente luego aquí, sino que se vuelva en llamas. Para ello vamos a usar un efecto que se llama barrido de degradado. Lo metemos aquí. Y como si eres una persona lista, habrás adivinado que aquí tenemos que poner el mapa de ruido. Tenemos el suavizado, lo ponemos a 50%. Explicación rápida de lo que es el suavizado en general. El suavizado básicamente es a más suavizado crea más puntos intermedios entre una transición. Esa transición puede ser entre dos colores, por ejemplo, de rojo a azul. Si tienes 100% de suavizado, va a ir rojo, un poquito menos rojo, un poquito violeta, 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 luego más azul, más azul. Y si tienes 0% de suavizado, va a ser rojo y azul. Es decir, a más suavizado, más suave es la transición, menos violenta. Ponemos 50% y luego tenemos la finalización de la transacción, que si la ponemos a 100% está la transacción hecha, por lo tanto nos quita este logo. Esto lo que vamos a usar porque lo vamos a animar. Animar, ¿lo que significa animar? Básicamente crear keyframes. Creamos un keyframe aquí, clicando en el reloj, clicamos y ponemos 100%. No mantenemos apretado Alt porque esto nos va a abrir el menú de expresiones que estuvimos usando antes, pero ahora mismo no queremos eso, lo único que queremos es animar. Nos vamos al segundo 2, yo por ejemplo hago en el 2, eso ya depende de lo rápido que quieras la animación, y lo ponemos en 0. Esto lo que va a hacer es una animación desde 100 a 0, es decir, hace un efecto de que aparezca. Si clicamos en la capa y apretamos la tecla U varias veces, aquí lo tenemos, nos va a decir los keyframes que tiene esa capa. Si queremos que la animación sea más rápida, esto también es un concepto general. Siempre que los keyframes estén más cerca, la animación va a ser más rápida, la transición va a ser más rápida. Aquí tenemos que se anima enseguida. Si queremos que sea más lenta, pues los alejamos. Le damos al play y vemos que va mucho más lenta. Yo en este caso, como dije antes, lo voy a dejar más o menos por 2 segundos. Así exactamente 2 segundos, que yo creo que es un tiempo así normalito. Cerramos todos estos efectos porque no los vamos a usar. Y para que nos sea más fácil a la hora de trabajar, un truquito que podemos hacer es seleccionamos el primero, seleccionamos el último con el Shift apretado y lo que va a hacer es nos va a seleccionar todo. Si abrimos o cerramos con todo seleccionado, lo va a hacer a todos a la vez. Es un truquito para que te ahorres un par de segunditos. Además, cerramos esto también, creamos un nuevo sólido de color negro que lo vamos a usar de fondo. De hecho lo vamos a llamar fondo. ¿Por qué? Porque esto, aunque se vea fondo de negro, en realidad es transparente. De hecho, si vengo aquí y pongo activar transparencia, vemos que es transparente y lo que queremos que sea un fondo negro. Así que lo activamos y lo ponemos abajo del todo. Lo siguiente que vamos a hacer es creamos una capa de ajuste, botón derecho nuevo, capa de ajuste como siempre, y le vamos a poner de nombre efecto fuego, por ejemplo. ¿Qué es una capa de ajuste? Explicación rápida. Una capa de ajuste es una capa donde tú metes efectos y estos efectos se van a aplicar a las capas que estén por debajo de ella. Es decir, en este caso, si yo la pusiera aquí, solo la capa de fondo se vería afectada. Cualquier efecto que yo le meta a la capa de ajuste se va a ver afectado solo, o sea, se va a aplicar solo en la capa fondo. En este caso lo quiero poner aquí porque quiero que afecte a las dos. Ahora el primer efecto que vamos a aplicar es desenfoque gaussiano. Lo ponemos aquí, desenfocar y
Y enfocar, importante no usar el que está heredado básicamente de versiones antiguas que After Effects por A por B no los ha eliminado. Pero usamos este que es el nuevo, lo metemos en la capa efecto fuego, que como vimos antes, una capa de ajuste y se va a afectar a los dos. ¿Podría ser lo mismo meterlo en la top directamente? En la mayoría de casos sí, pero ¿qué pasa si tienes 20 capas? O en algunos casos no sirve, por lo tanto es mejor siempre usar capa de ajuste. Aquí tenemos efecto fuego, le vamos a poner un desenfoque de 30, por ejemplo, para que se quede así más bien desenfocado. Bastante desenfocado, de hecho. Además, esta capa de ajuste le vamos a poner el modo de fusión, exclusión, para que se vea solo el borde. Aquí tenemos, el efecto como va quedando y va quedando muy bien. Sale todas las llamas y luego cuando termina las llamas, se queda solo por el borde, que es donde queremos las llamas porque en el centro va a estar el logo. Luego ya esto lo pintaremos, etcétera, etcétera. Todavía queda el trabajo por delante. Vamos a ponerlo en el principio. Y aquí estamos. Ahora vamos a meter o aplicar, mejor dicho, otro mapa de desplazamiento. Lo arrastramos. Y vamos a, como siempre, básicamente, elegimos el mapa de ruido como capa de digamos, origen. Vamos a mover esto por delante para que se vea. Hasta por aquí. Desplazamiento horizontal que sea 30, tampoco queremos que se desplace demasiado. Donde sí queremos que se desplace bastante es en el vertical, es decir, de arriba a abajo. Ponemos bastante 70. Y esto va a dar un efecto de fuego bastante realista. Vamos a darle al play para ver cómo se ve el efecto entero. Y aquí tenemos que se ve bastante bonito. Bastante bonito. Ahora en mi caso no pasa, pero puede ser que se te vean este efecto de llama, se te vea también por los bordes, porque al final esto lo que hace es localizar los bordes y añadir el efecto de los bordes, por lo tanto se te puede poner en los bordes de la imagen. Como digo, esto ya depende del logo que estés usando, del tamaño sobre todo. Lo que vamos a hacer para quitarnos de problemas y por si acaso te pase es, vamos a coger un efecto que se llama, escribimos Solid y nos va a salir composición sólida. Lo arrastramos y en este color, de hecho mira, aquí se están viendo los bordes que dije, si le damos al play se ven. Vamos a ponerlos en color negro. Esto lo que va a hacer básicamente es pintar todo negro. Es decir, coger la composición y añadirle un sólido negro. Que realmente ya tenemos el fondo, que es negro. Pero esto lo que hace es que no tiene borde. Es decir, no tiene digamos, el borde que tiene esto. Porque esto al final no deja de ser un vídeo, una imagen negra con borde. Esto simplemente es que toda la composición entera va a tener un color negro de fondo. Por lo tanto, al no haber bordes, no se va a aplicar el efecto de los bordes. El siguiente efecto que vamos a aplicar es uno que ya usamos anteriormente, que es ruido fractal. Aquí lo tenemos, ruido fractal, lo aplicamos. Y en el modo de fusión elegimos subexposición de color. Realmente puedes elegir también la sobreexposición de color, pero a mí yo personalmente prefiero este efecto, este resultado. Subexposición de color. Además vamos a cambiar un par de parámetros. Básicamente el contraste lo vamos a poner en 75, por ejemplo. Y el brillo en 40. Y esto nos va a dar un efecto bastante más realista. Vamos a ver cómo va quedando. Va quedando mejor. Son detallitos que realmente el efecto como tal está más o menos terminado, lo que viene siendo la forma de las llamas, pero añadiendo un par de detalles se le da un efecto mucho mejor. Además, al igual que hicimos antes, nos vamos a configuración secundaria y queremos que el desplazamiento secundario sea hacia arriba, para que las llamas se vayan moviendo hacia arriba. Así que tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Mantenemos apretado Alt, clicamos para abrir el menú de expresiones, clicamos en esto para vincular las expresiones, es decir, las modificaciones que se hagan aquí con la expresión que le vamos a meter ahora se apliquen exactamente al Y, es decir, al vertical. Soltamos y aquí tenemos horizontal y vertical, y al vertical le ponemos lo mismito de antes, time por -100. En el caso de que antes le hayas puesto un número distinto porque lo veías muy lento, muy rápido, porque como siempre tú puedes jugar con los números, no todo tiene que ser exactamente el mismo número que yo. En el caso de que antes le hayas puesto, por ejemplo, time por -150, asegúrate de que aquí le pongas -150 también. ¿Por qué? Porque si esto va a destiempo con el otro, se va a ver rarillo, porque va a ir una parte de la animación a una velocidad y otra parte a otra, y no queremos. Lo que queremos es que todo vaya uniformemente. Al igual que hicimos antes, cerramos todo. Ey, que no clico, que clico lo que no es. Cerramos todo, cerramos esto también. Vamos a ver cómo va quedando el efecto. Queda muy bien. Una cosa que no había dicho. Puedes clicar en este simbolito de FX y ver cómo queda un efecto antes y después de puesto. Para que tú puedas darte cuenta si realmente el efecto que estás añadiendo está causando un cambio o no. Porque hay veces que añades un efecto que tú te piensas que va a cambiar mucho, pero en realidad no cambia nada. Vamos a aplicarle otro desplazamiento turbulento. Lo vamos a poner de nivel 30
y de tamaño 30. Y como antes hicimos, la evolución la vamos a animar mediante una expresión, la mismita de antes, time por 150. Aquí lo tenemos. Como dije antes, si clicamos en este efecto aquí, podemos ver la diferencia. Básicamente esto lo que hace es darle turbulencia, es decir, le da un efecto de aleatoriedad. Y vemos que queda muy bien. Las llamas quedan bastante bonitas, bastante realistas. Y eso que aún no le hemos añadido color. Pero ya nos queda poquito ya. Lo siguiente que vamos a hacer es, básicamente, si te das cuenta por aquí, hay llamas que no van hacia arriba, sino simplemente nacen, pero se quedan en el sitio. Y no queremos eso, lo que queremos es que todo vaya hacia arriba de forma uniforme. Para ello vamos a usar un efecto que se llama CC Vector Blur, que como su propio nombre indica, es un vector de movimiento. Un vector de movimiento básicamente es, te dice una dirección y un sentido y todo lo manda hacia arriba, por decirlo así. Importante, ahora cuando veas el funcionamiento lo vas a entender. Importante, este efecto tiene que ir a la punta de arriba. Quizás no a la punta de arriba, puede que lo pongas aquí. ¿Pero por qué? Porque digamos el método, el modo en el que funciona After Effects es en cada frame, depende si estás yendo 60 o 30 FPS, en cada frame determina, o sea, lee todos los efectos que hay. En este caso está el desenfoque gaussiano, el vector blur, el mapa de desplazamiento, etcétera, etcétera. Y los aplica uno por uno en orden, de arriba a abajo. Si nosotros ponemos esto aquí, es lo que nosotros queremos que todo vaya para arriba de forma uniforme. Si nosotros ponemos el efecto este a la punta de abajo, va a aplicar desenfoque gaussiano. No pasa nada porque no es un vector de... no es un efecto de movimiento. Va a aplicar luego el mapa de desplazamiento, que mueve, digamos, mueve cosas. Es de movimiento. Luego la composición sólida, que también mueve. Luego el ruido fractal. Y al final de todo le va a decir, hey, que todo esto tiene que ir para arriba. Después de que esto haya ido cada una a su bola. Sin embargo, si nosotros ponemos el vector al principio, ponemos el modo direction fading, es decir, en movimiento de dirección, y le ponemos en la cantidad menos 80, ya vemos que todo va para arriba. Y una vez que ya le digamos al After Effects todo esto tiene que ir hacia arriba, luego ya vaya aplicando los diferentes efectos. ¿Podríamos ponerlo aquí? Sí, perfectamente, pero en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque el desenfoque gaussiano, como dije antes, es un efecto que no es de movimiento, es decir, no mueve nada, simplemente desenfoca. Una vez hecho esto, ¿por qué ponemos menos 80? Porque tenemos el ángulo en 0. Si nosotros pusiéramos el ángulo en 90, sería hacia la izquierda, porque sería menos. Si lo ponemos en 180, sería hacia abajo. Aquí podemos ver que realmente todos los movimientos, el desplazamiento y todo está yendo hacia arriba, pero tenemos ahora mismo el vector que está como empujando hacia abajo. Tómalo como si fuera una fuerza que empuja hacia arriba. En este caso hacia abajo, porque lo tenemos en menos 80, 180 grados, pero de forma normal hacia arriba. Vamos a ver la diferencia, perdón. Aquí tenemos normal, como lo teníamos hasta ahora. Ya ves que las llamas salen, algunas van hacia arriba porque por los mapas de desplazamiento y demás, pero la mayoría se quedan. Y si activamos el vector, lo que hace es que una fuerza los empuja hacia arriba, los jala para arriba. Y se ve muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aquí tenemos. Ah, también importante, perdón. Necesitamos decirle un mapa de vectores, que básicamente le tenemos que poner un mapa neutro. ¿Por qué? Porque si ponemos un mapa de ruido, el mapa de ruido de por sí ya tiene vectores de movimiento, porque tiene efectos aplicados. Tenemos que poner el fondo. Y aquí es cuando se queda bien. Y aquí vemos que todo, absolutamente todo va para arriba. Si lo quitamos, ¿ves? Se queda por aquí. Sin embargo, si lo añadimos, es una fuerza que arrastra todo para arriba y aumenta muchísimo el realismo del efecto. Vamos a ver cómo va quedando hasta ahora. Y queda un efecto súper real. Yo creo que el efecto lo tenemos casi acabado. Casi acabado. Ya queda poquito ya. Así que ya la parte más difícil ya la pasaste ya. Si llegaste hasta aquí, enhorabuena, porque no es fácil. No es un... yo he intentado explicarlo lo mejor que he podido. La verdad es que hay conceptos que me son complicados de explicar, pero espero que lo hayas entendido todo. Felicidades si llegaste hasta aquí, porque no era fácil y lo lograste. Ya la parte que queda es simplemente aplicar efectos y cambiar boberías. Lo difícil ya está hecho ya. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es aplicar un efecto de máscara. Importante, escribir la tilde, máscara de enfoque, que lo que va a hacer es que va a dar un poco de nitidez al efecto. Vamos a ver si lo puedo explicar yo bien. Vale, vamos a subirle esto. Por ejemplo 80. Vamos, por ejemplo aquí. Tenemos que hacer zoom. Aquí vemos, vamos a quitar el efecto y mira la diferencia. ¿Ves que cuando aplico el efecto se ve más nítido? O sea, no se ve tan borroso. Eso es lo que hace. Realmente la diferencia no es tanta. Y menos aún a pantalla completa. Realmente no se nota demasiado. Pero son 2 clics. Así que todo lo que sea mejorar y encima que no da mucho trabajo, ¿por qué no? Ahora lo que vamos a hacer es cerramos todo esto. Cogemos la capa que tiene el logo. La duplicamos con control más D. La ponemos a la punta de arriba. Y le quitamos todos los efectos. Es decir, lo seleccionamos todo y suprimir.
Esto lo que hace, nos deja un logo, una precomposición, una composición, mejor dicho, con un logo solo, limpio, sin efecto ninguno. Además, cogemos todas las capas menos el logo que acabamos de crear y lo precomponemos y le ponemos efecto juego. Lo ponemos a la punta de arriba y lo ponemos en modo fusión pantalla. Que lo tenemos aquí, aquí está pantalla. Vamos a ver cómo queda. Se queda el logo y luego apareciendo el color. Es decir, el efecto, perdón. Todavía no tiene color, pero a eso vamos ahora, que es lo más divertido, que es ponerle el color. Vamos a ver de nuevo, quedó todo bien. Por aquí quedó. Esto queda aquí un poquito, digamos, separado porque la imagen, digamos que no está bien recortada. El efecto se tiene que ver una imagen bien recortada. Es decir, PNG con, digamos, con transparencia, pero que esté bien recortada. Aquí se ve todo esto porque no está del todo bien recortada, porque es una imagen que cogió internet básicamente. De hecho, esto debería llegar hasta aquí, no debería llegar tan abajo. Pero eso básicamente, cuando lo vayas a hacer tú con tu propio logo, lo metes en Photoshop y lo recortas bien. Y lo dejas... ajustar. Y lo dejas bien recortado antes de meterlo al After Effects, para que se quede todo bien. De todas formas se queda bien, pero no se queda, digamos, pegado al borde, como debería. Para empezar a colorear el dibujo, el efecto mejor dicho, lo que tenemos que hacer lo primero es un efecto llamado tritono. Tritono lo que va a hacer es elegir el color que quieres, los resaltes, es decir, las altas luces, los mediotonos y las sombras. Esto como tal no es el color, esto simplemente es las luces y los tonos y las sombras. Vamos a poner, yo recomiendo dejarlo así, independientemente del color que quieras aplicarle el fuego, porque luego te voy a enseñar cómo cambiar el color muy fácilmente. Yo pondría esto, un amarillo así tirando a blanco. En los resaltes, las altas luces. En los medios yo pondría naranja, full naranja. Y en sombras negro. Así, con tal de que se quede. Puedes modificarlo un poco, pero que se quede, que parezca fuego de verdad. Aquí vemos que es un efecto de fuego bastante realista. Ahora el siguiente paso es ponerle un resplandor. El mismo efecto el efecto se llama así, resplandor. Aquí lo tenemos, lo añadimos. Y aquí tenemos que jugar con el umbral, el radio e intensidad. Vamos a poner un poquito aquí para que se note. Yo pondría 90... 10 y 1, yo creo que así está bien. Realmente este paso es optativo, simplemente si quieres dar un brillo. A mí personalmente me gusta más cómo queda con el brillo. De hecho aquí puedes, como te dije, puedes jugar como quieras. Depende del icono que tenga, del logo, perdón, que estés usando. Depende de los colores, depende de muchas cosas. Te vendrá bien o no, unas u otras. Como siempre, jugar con los parámetros para lo que te quede mejor. Vamos a ver cómo va quedando. Y aquí está, aquí se ve con el brillo. Si lo quitamos, se ve bien igualmente, pero no tiene brillo. A mí personalmente me gusta con brillo. Quizás no tanto, quizás un poquito menos, quizás el radio a 5, pero así va quedando bien. Y vamos a ver la explosión inicial cómo cambia. No cambia demasiado, donde cambia es sobre todo al final, que es donde brilla. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el fondo transparente, porque si te acuerdas, antes creamos un fondo negro. Por lo tanto no nos viene bien, porque lo que queremos es un fondo transparente, que siempre es mejor que negro. Siempre hay con fondo negro, si pones algún modo de fusión, rollo añadir o aclarar, te sirve. Pero si podemos ponerlo transparente desde el mismo efecto, va a ser mucho mejor que tener que aplicar un modo de fusión. Para ello vamos a aplicar un efecto que escribimos canales y se llama cambiar canales. Lo aplicamos y en el tomar alfa ponemos rojo. Aquí si podemos ver, elegimos la transparencia y clicamos aquí. Esto lo que hace es, digamos, elimina cualquier tipo de media, es decir, la imagen, en este caso, si tiene vídeo, si tiene etcétera, pero deja los efectos. Es decir, básicamente está reproduciendo solo los efectos. Aquí como podemos ver, está transparente y se ve bien. Pero hay un problema, que hay unas cositas negras, no sé si te ve muy bien por aquí, pero aquí se ven unas sombras negras. Para eliminarlas, simplemente un efecto como todo, que es eliminar halos de color. Aquí lo aplicamos, pum, y como está puesto el color negro, pues ya se quitan automáticamente. Vamos a ver la diferencia. ¿Ves la diferencia? Realmente con un fondo negro no se nota mucho, de hecho no se nota nada, pero así se nota, con fondo transparente se nota. Y si pones un fondo, digamos, claro o blanco, se va a notar mucho, por lo tanto hay que eliminarlas. Volvemos a poner esto para que se vea todo bien. Y aquí tenemos el efecto. Ya queda poquito ya. Si vemos que, por ejemplo, aquí en un fondo claro, porque, claro, los parámetros dependen de dónde vayas a poner el efecto. Si lo vas a poner en un fondo claro, a lo mejor este glow, resplandor es muy grande. Por lo que tienes que hacer es quitarlo un poquito. Ponerlo a 98. ¿Por qué? Porque en un fondo claro el resplandor, digamos que brilla más. Eso ya, como siempre, depende del sitio donde lo vayas a usar, etcétera, etcétera. Y ya queda el último paso, que es básicamente elegir el color que queremos el fuego. Yo ahora lo tengo rojo porque es el color, digamos, por defecto en base al tritono, pero podemos elegir el color que queramos. Para ello escribimos saturación y es
tono saturación. Lo ponemos y esta barrita de aquí, el tono original, es decir, el ángulo este, en el tono original lo cambiamos y va a ir cambiando. Si mantienes apretado el control, te lo va a ir cambiando. Es decir, si tú arrastras, te cambia a velocidad normal. Si tú arrastras con el shift mantenido, pulsado, te arrastra de una manera mucho más rápido. De hecho, te arrastra de 10 en 10. Y si arrastras con el control mantenido, te arrastra de 1 en 1. Por lo tanto, si quieres ajustar algún color específico, a lo mejor te es más fácil. Si quieres, por ejemplo, yo sé que quiero un verde, pero no sé exactamente cuál. Pues lo arrastro más o menos hasta el verde, vuelvo a arrastrar, mantengo el verde a control y voy subiendo, bajando poco a poco, hasta llegar al verde que yo quiero. Ahora queda el último paso, que es básicamente elegir el color. Escribimos saturación y es un efecto que se llama tono saturación. Está dentro de corrección de color. Lo añadimos. Vamos a quitar el fondo transparente para que se vea mejor en negro. Y aquí elegimos el color. Básicamente, mover la ruedita. Si mueve la ruedita, va a velocidad normal. Si mientras la mueve mantienes apretado Shift, va de 10 en 10. Es decir, va mucho más rápido. Y si mientras la mueve mantienes apretado Control, va de 1 en 1. Es decir, va mucho más lento. Porque, por ejemplo, imagínate que yo quiero, yo que sé, un amarillo. Yo sé que el amarillo está por aquí, pero no sé exactamente cuál quiero. Y con la rueda no atino porque siempre me paso de corto o de largo. Mantengo apretado Control y digamos que es más seguro. Más seguro no, más fácil de... más preciso. Esa es la palabra. Vamos a ver cómo queda, por ejemplo, en azul. Aquí lo vemos y puedes elegir el color que quieras. Si ves que por lo que sea es muy brillante, pues te vienes aquí y cambias el resplandor. Por lo que sea, puedes ir cambiando. Si ves, por ejemplo, que quieres cambiar los resaltes, pues lo mismo. Tú cambias. Aquí es jugar. Aunque yo, con las opciones que puse antes, yo creo que va bien. Pero en el caso de que quieras jugar, como siempre, investiga. Depende del color que vayas a usar, a lo mejor te viene mejor tener unos altos tonos, unos resaltes más claros, más oscuros, etcétera, etcétera. Simplemente juega con todo. Y el efecto como tal ya está acabado ya. Ahora, lo mejor que tiene este efecto es que no hace falta hacerlo de nuevo, sino simplemente ya lo tienes hecho. ¿Te acuerdas aquella composición que creamos al principio del todo solo con el logo? Sin nada más, que le pusimos de nombre logo prueba. La abrimos, tienes solo el logo como vimos antes. Sin embargo, si tienes más imágenes, yo en mi caso tengo una imagen de Super Mario. Vamos a ocultar esta, la puedes eliminar. La escalo un poquito para que se vea mejor. Básicamente cualquier imagen que pongas aquí dentro se va a ver afectada por el efecto. Es decir, tú la metes aquí dentro, vuelves a la composición normal, efecto fuego, no, logo fuego, perdón. Le das al play y aquí lo tienes sin hacer absolutamente nada. De hecho, te vas a los controles de efecto fuego y como mismo estábamos haciendo antes, puedes cambiar el color. De hecho, si tú te metes en el logo prueba y vas a una imagen, tienes dos. Vamos un momentito para colocarla aquí rápido. Vamos a colocar esto por aquí y esto así, y el Mario lo ponemos por aquí. Si tienes más de una imagen puesta, te vas de nuevo a la composición principal y ves que se aplican los dos. Aquí lo tenemos. Se aplican los dos y si entras en efecto fuego y entras a los controles de efecto, puedes cambiar el color. Lo mismito que si tuvieras una. Es decir, tú puedes eliminar estas dos imágenes, dejar el proyecto sin ninguna imagen, eliminas Mario y calle. Sí, lo eliminas. Y lo dejas así mismo, guardas este proyecto y es un preset. Un preset básicamente es algo que tú ya haces previamente y lo dejas hecho y lo utilizas sin tener que hacerlo de nuevo. Pues una vez que abras esto, abres la composición, logo prueba, mete la imagen que quieras y luego te vas a la composición principal que es logo fuego y en las propiedades de efecto fuego aquí tienes el color. Que ahora mismo no hay nada porque las acabo de borrar las imágenes, pero puedes dejarlas. De hecho, en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que te descargues este proyecto por si acaso a ti no te haya salido lo mismo. Aunque si llegaste hasta aquí, lo normal sería que te hubiera salido exactamente igual que a mí. Pero por si acaso quieres comparar o quieres ver algún otro parámetro, algo que te quieres ver dónde te equivocaste, etcétera, etcétera, te voy a dejar el proyecto abajo para que te lo descargues de forma gratuita. Así que sin más, esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó no dejes de darle un buen like y suscribirte, que esto siempre me ayuda a crecer. Sin más me despido, un fuerte abrazo de Karmale Pro. ¡Nos vemos!